En los próximos instantes se someterá a votación la moción presentada por el asambleísta Juan Fernando Flores. Recibido por parte del asambleísta ponente del informe y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales las mociones correspondientes en relación con la objeción parcial del punto número 4 del orden del día aprobado. Con su autorización procedemos a lectura y a la posterior votación. Contábamos tanto con el memorando 017 como el memorando 018. En el memorando 017 su asunto constituye moción de allanamiento a los artículos 3 y 4 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de movilidad humana. De mi consideración, una vez que se ha presentado el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria de la ley orgánica de movilidad humana, aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, tal como lo prevé el procedimiento parlamentario, en mi calidad de asambleísta ponente del informe sobre la objeción parcial, al amparo de lo que establecen los artículos 108 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Mociono el allanamiento de los artículos 3 y 4 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Por su parte, en el memorando 018, cuyo asunto reza moción que solicita la ratificación de los artículos 19 y 22 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. En mi calidad de asambleísta ponente del informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República, al amparo de lo que establecen los artículos 108 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa, me permito presentar la siguiente moción para su aprobación. Moción, la ratificación de los artículos 19 y 22 de la objeción parcial presentada por el presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana. En tal sentido, ambos memorandos son suscritos por el asambleísta ponente del informe y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, el asambleísta Juan Fernando Flores Arroyo. Hasta ahí, señora Presidenta, encargada la lectura de las mociones ingresadas y conforme su autorización y su disposición procedemos con la respectiva votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curul electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Empieza el registro previo a la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a este cuarto punto en el orden del día de la sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano, el informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de movilidad humana, cumplimiento de sentencias. Serán dos votaciones las que se desarrollarán, según explica el señor secretario de la Asamblea Nacional. En primera instancia se someterá a votación el bloque de los allanamientos respecto a lo que se ha aprobado en la comisión y se ha solicitado y planteado en el Pleno del Parlamento Nacional. Allanarse significa acoger las recomendaciones planteadas desde el Ejecutivo, modificaciones que llegaron desde la Presidencia de la República como colegislador. Eso es allanarse. Este será el proceso de votación que se ha dado a conocer en el Pleno del Parlamento ecuatoriano, en esto que es el proceso de registro de los parlamentarios y parlamentarias a través de las curules electrónicas. Objeción al artículo 3, que agrega dos nuevos artículos posteriores al artículo 52. El artículo 3, aprobado por la Asamblea Nacional, agrega dos nuevos artículos posteriores al 52 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El primero de estos artículos regula la identificación de las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. El segundo reconoce las garantías del debido proceso que deben tutelarse dentro de los trámites regulados por la ley. En ese sentido, es oportuno, dice el documento, el informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, señalar que la primera de las objeciones atañe únicamente al artículo 52A. A criterio del presidente, se sustenta con la finalidad de promover una migración preventiva, ordenada, regular y segura, y en el hecho del arraigo no puede calificarse como una de las causales dentro de este proceso, es lo que se dice dentro del informe de la Comisión de Relaciones Internacionales. Además, no puede calificarse como una causal que amerite la declaratoria de vulnerabilidad. Caso contrario, se promovería la migración y permitiría la irregularidad en el país. Además, se argumenta que es necesario salvaguardar la capacidad de las autoridades competentes para ejercer sus funciones sobre el registro y el control migratorio en el ingreso y permanencia, conforme manda la Constitución de la República y las leyes correspondientes.
El informe también dice, de esta forma, la objeción al artículo 3 se relaciona con 4 aspectos: la inclusión del deber de motivar y la facultad de solicitar información. Además, el énfasis respecto a que la Autoridad de Seguridad Ciudadana es la encargada de implementar los mecanismos respecto al registro y control migratorio. Otro de los puntos, la eliminación del arraigo como causal que posibilita el acceso a los mecanismos de acceso y regulación. Y también cambio de redacción en el sentido que la declaratoria de vulnerabilidad permite el acceso a procedimientos de regularización en el que se respeten los derechos reconocidos en la ley y en el reglamento. Respecto al siguiente punto, la objeción plantea que dentro de la redacción del artículo se haga constar que la declaratoria de vulnerabilidad debe sustentarse en un informe motivado y que cuando la solicitud de tal declaratoria devenga de la autoridad estatal, la misma se encuentre motivada. Adicionalmente, se establece que la autoridad competente para declarar la vulnerabilidad puede solicitar los informes pertinentes a efectos de resolver sobre la declaratoria. Respecto al siguiente tema, se agrega un inciso en el que se establece que, sin perjuicio de la declaratoria de vulnerabilidad, la autoridad encargada de la seguridad ciudadana implementará los mecanismos que salvaguarden sus funciones sobre el registro y el control migratorio en el ingreso y permanencia. Además, respecto al siguiente punto, dentro del artículo aprobado por la Asamblea Nacional, que se refiere a que las personas extranjeras en situación migratoria irregular justifiquen el arraigo suficiente en Ecuador por al menos 5 años consecutivos, pueden acceder a los mecanismos de regularización. No obstante, en la objeción se elimina esta palabra, es decir, la regularización. Finalmente, respecto al siguiente tema, estamos hablando del tema número 4, el presidente formulará una redacción alternativa en el sentido que las personas a las que se ha identificado como vulnerables accederán a los mecanismos y procedimientos de regularización accesibles y asequibles y garantizarán el efectivo goce de sus derechos reconocidos en la ley y el reglamento en lugar de la redacción actual que establece y que se debe garantizar los derechos previstos y dispuestos por la Autoridad de Movilidad Humana. Empieza en este momento la votación respecto a la primera moción presentada por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, el allanamiento, es decir, acoger las mociones o los cambios que se ha propuesto desde el Ejecutivo a esta reforma a la Ley de Movilidad Humana. Se registraron en total 115 parlamentarios y parlamentarias y empieza de esta manera la votación. Respecto a estos puntos que estamos leyendo sobre los allanamientos, también se dice, finalmente, respecto al siguiente punto, se destaca el hecho que la propuesta mejora la redacción y la comprensión del texto normativo, puesto que efectivamente los derechos no dependen de la previsión o disposición de la Autoridad de Movilidad Humana, sino en el caso que ocupa en su reconocimiento legal o reglamento. En tal virtud, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento del texto de la objeción parcial enviada por el presidente de la República, uno de los 2 artículos que se pone a consideración en este momento en el Pleno del Parlamento. Respecto a la objeción presentada por el presidente de la República, se enfatiza que el artículo 4 del proyecto de ley recoge lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia determinada. Además, indica que con la incorporación del artículo 77.b sobre las garantías del administrativo respecto a la declaratoria de la lesividad de la Carta de Naturalización, se establecerá el procedimiento respectivo, garantizando los derechos previstos en la decisión constitucional. Es así que la objeción observa 5 aspectos formales en el texto del articulado, indica el informe. Elimina la palabra competente, sustituye la frase sin perjuicio de dar cumplimiento por la palabra además, agrega la palabra salvaguarda, modifica la redacción sin cambiar el fondo del texto del numeral 1 y también modifica la redacción sin cambiar el fondo del texto del numeral 2, señala el informe de la comisión. Se agrega que respecto al siguiente punto, el texto propuesto por el presidente establece que si bien la Autoridad de Movilidad Humana es la competente para declarar lesivo el acto que otorgó la naturalización, no es necesario mencionar la palabra competente, ya que tanto en la Constitución de la República como en la normativa interna ya se encuentran determinadas las competencias del ente rector de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Además, en los siguientes puntos, la objeción propone un texto claro, armónico y preciso en el que se especifican las principales
los principios de igualdad, justicia y dignidad previstos en la Constitución de la República. Respecto al siguiente punto que se analiza dentro de esta objeción parcial del Ejecutivo, el texto del articulado aprobado en la Asamblea Nacional menciona que dentro de las garantías mínimas del administrador respecto a la declaratoria de lesividad de la Carta de Naturalización, es importante que exista una audiencia pública para que las personas interesadas ejerzan sus derechos, principalmente a la defensa y a la contradicción, y que la misma deberá efectuarse previo a la emisión de la resolución respectiva. El presidente propone clarificar el texto haciendo énfasis en la audiencia y esta debe ser previa a la resolución, por lo que no afectaría la esencia del artículo, dice el informe. Finalmente, respecto al siguiente punto, la objeción propone un texto armónico con la normativa y las figuras jurídicas aplicables, reconocidas en la legislación ecuatoriana, por lo cual es necesario precisar que la Autoridad de Movilidad Humana deberá notificar al representante consular del país de la nacionalidad de origen de la persona accionada a la intención de declarar lesivo el acto mediante el cual se otorgó la naturalización, así como la declaratoria de la misma de lesividad. En este sentido, la Comisión de Relaciones Internacionales recomienda el allanamiento de este artículo. Son los dos artículos que en este momento se ha planteado y mocionado por parte del señor asambleísta Juan Fernando Flores para ser respaldado en el Pleno del Parlamento. Nos falta un voto nada más para cerrar este proceso y podemos decir que efectivamente ha sido respaldado por parte del Pleno del Parlamento cuando suman 110 votos afirmativos y existen hasta este momento 3 abstenciones. No existen votos en contra y tampoco, bueno, sí, se registra un voto blanco. Un voto blanco, hay votos afirmativos, un voto en blanco y también hay hasta este momento 3 abstenciones. Ya todos los legisladores han consignado su voto. Que contamos con la siguiente votación. Tenemos 111 votos afirmativos, 0 votos negativos, 1 voto en blanco y 3 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la primera moción referente al allanamiento de los artículos 3 y 4 de la objeción parcial. Con su autorización.